como ha dicho Manolo, el tocho que tenéis ahí, que es solo para mesas muy desequilibradas, no vale para cualquiera que esté un poquillo cojilla, tiene que ser para mesas que tengan una cojera importante, es el fruto de 5 años de investigación. Y 5 años de investigación en los que tiene un protagonismo muy especial esta casa. Entre los años 98 y 2003, pues yo trabajaba aquí, lo que pasa es que no cobraba sueldo de aquí, porque me venía todas las mañanas a la Hemeroteca Provincial Sofía Moreno Garrido, que aprovecho también para dar las gracias por el trabajo que hizo en su día de recopilación la familia Moreno Garrido, y pues me venía a la biblioteca con los Antonios, con Mari Carmen Amate, con Pepa Balcells, y bueno, pues era uno más del equipo. Lo que pasa es que yo me dedicaba a ver periódicos, y de hecho, esto no sé si está bien que lo cuente, pero a mí me reservaban una de las máquinas de microfilmado que había allí. O sea, había 3 máquinas y una era para mí. Y entonces si había cola, pues de repente los tíos decían que hay una libre, ¿no? Pero es que esa está reservada, ¿no? Y ya te digo que yo venía de lunes a viernes indefectiblemente todos los días, pues yo soy un poquillo cuadriculado, no mucho, pero un poco, pues todos los días de esos 5 años, de lunes a viernes, a ver periódicos. Yo puedo decir que he visto todos los periódicos que se han publicado, no, que se conservan en Almería entre los años 1823 y el año 2000. No he visto solo los que hay aquí, también hay una colección bastante más pequeña, pero importante, en la Biblioteca Villa Espesa, o por lo menos la había, porque es que estoy hablando desde hace 20 años, que yo estoy hablando como si fuera ayer, pero claro, desde hace 20 años ahora han pasado muchas cosas. Yo no sé si sigue abierta la Biblioteca Villa Espesa, yo creo que sí, pero vamos, que han pasado muchas cosas. Y luego he visto también periódicos de alguna que otra colección privada. Es importante decir que son los periódicos conservados, porque de muchos de los periódicos que yo he visto se conservan muy pocos ejemplares. De hecho, de algún periódico he visto un ejemplar, porque no había más. Y bueno, el primer periódico es El Norte de Almería. De 1823 en concreto se conservan 2 periódicos. El Norte de Almería, que hay muy poquitos ejemplares, me parece que eran 3, y el Boletín Oficial de la Provincia, que ya se editaba en esa época, que era un periódico. Como todo el mundo sabe, pues la Gaceta de Madrid fue el antecedente del Boletín Oficial del Estado, y en cada provincia pues también había un Boletín Oficial de la Provincia, que era un periódico que se editaba por parte de la administración, pero que recogía las noticias, no recogía los dictámenes oficiales como ahora, ¿no? Las leyes, etcétera, etcétera, recogía noticias, ¿no? Pues a partir de ahí hay un desarrollo importante. El libro pasa por diferentes épocas en las que hay todo tipo de vicisitudes. Haceros cargo pues, de la época de Fernando VII, la monarquía posterior, Isabel II, el sexenio revolucionario, la restauración, después la república, la guerra civil, franquismo, democracia y hasta el año 2000. Para mí es muy importante. Yo he aprendido mucho en esos 5 años, pero no solo mucho de cosas que he leído, etcétera, etcétera, sino sobre todo he aprendido una lección periodística que a lo mejor podía haber entresacado de mis estudios periodísticos de la licenciatura de Ciencias de la Información en Madrid. Y es que no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa si nos dedicamos simplemente a informarnos por una fuente de información. Es decir, es fundamental contrastar, porque a lo largo de ese más de siglo y medio, pues yo me he encontrado con hechos contados de una manera absolutamente diferente dependiendo del medio de comunicación en el que lo estuvieran contando, y eso sigue pasando en el día de hoy. Obviamente, pues las noticias como las contamos en el radio o en Radio Marca, pues a veces no tienen mucho que ver como las cuentan en la cadena COPE, en Onda Cero, en la cadena SER, en Canal Sur, en Radio Nacional de España, ni te cuento, o en cualquier periódico, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental. Y además yo aprovecho siempre para decírselo a todo el mundo, lo digo casi todos los días en la radio, lo dije todas las sesiones que yo di de clase, tanto en el doctorado en el que di clase en la Universidad de Almería como en el máster de comunicación social. Hay que contrastar, no hay que creerse nada de lo que dice nadie, el primero yo. Es fundamental tener varias fuentes de información, y esto es algo que intento reflejar en el libro. El libro está hecho en una etapa de mi vida en la que, bueno, yo termino mi carrera, me vengo a Almería, año 97, y tenía 2 opciones.
Una, estudiar un doctorado y apuntarme al paro en Madrid, o estudiar un doctorado y apuntarme al paro en Almería. El factor diferencial fue que en Ideal, que era el periódico en el que había trabajado 2 años de práctica, me ofrecieron trabajar, es decir, hacerme autónomo y trabajar para ellos. Que, bueno, no sé si ahora estas cosas son muy posibles, creo que tampoco es posible ahora hacerse autónomo y trabajar para una única empresa, porque al parecer, pues las leyes nuevas lo prohíben, porque trabajar empieza a estar muy mal visto. Está mucho mejor visto cobrar un subsidio, que es maravilloso. Entonces, bueno, yo durante los primeros meses de mi vida perdí dinero. Bueno, pues yo no, mis padres, que fueron los que me pagaron la carrera y luego me pagaban para que yo pudiera pagar el sello de autónomo, porque no me llegaba con lo que cobraba en Ideal. Y en ese momento fue cuando empecé a investigar. A partir de ahí, pues hago mi tesis doctoral y me apunto a un grupo de investigación en la Universidad de Almería, absolutamente sectario. Es decir, un grupo en el que de lo que se trata es de politizar la historia. Afortunadamente este libro, yo entiendo que no está excesivamente politizado, porque trata de reflejar un poco la historia de la prensa y no entra en grandes análisis. Simplemente pues, algunos análisis comparativos entre el tratamiento de una noticia y otro, y sobre todo en reflejar las peculiaridades de cada empresa periodística, porque otra de mis manías es el mundo de la empresa. Es decir, vivimos en un país en el que también está muy mal visto montar una empresa, en el que el empresario es sospechoso de muchas cosas, y yo, pues, como acabo de contar, tengo el problema, la tara, de que soy autónomo desde hace 25 años. Entonces, bueno, pues utilizo parte de mis recursos y de mis fuerzas en defender al mundo de la empresa, al emprendedor, al empresario. Y aquellos que montaran un periódico en 1823, o en 1850, o en 1869, o en la convulsa época del 31 al 36, pues también eran empresarios, que se jugaban su dinero y que, pues, en muchos casos lo perdieron todo, porque no les salió bien la empresa. A lo largo del tiempo, y esto es algo que se refleja en el libro, el empresario periodístico ha variado mucho. Evidentemente no tiene nada que ver un empresario periodístico de la gran mayoría de los años que toca el libro con lo que hoy es un empresario periodístico. Y de hecho, hasta bien avanzada la historia de esta historia de la prensa, la gente que montaba un periódico eran el redactor del periódico, el director del periódico, el comercial del periódico y el distribuidor del periódico, y en muchos casos el confeccionador del periódico, el que participaba en las tareas de confección en la imprenta o en la linotipia de turno. Eso, lógicamente, pues fue cambiando con el tiempo y se fueron especializando las profesiones, pero hasta bien avanzado el siglo XX, la gente que tenía un periódico participaba de muchas tareas multimedia. A lo mejor eso es lo que me ha pasado a mí, que me he fijado tanto en eso, que también soy el director y el redactor y el comercial, etcétera, etcétera, en las empresas en las que yo participo. Yo, a algunos de los que os he invitado personalmente aquí, os he mandado un mensaje en el cual os especificaba que, aparte de contar un poco de lo que va el libro, iba a hacer un alegato por la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de publicación. En muchos de los tiempos de este libro, esa libertad estaba seriamente coartada. Hombre, Fernando VII podía tener muchas virtudes, pero desde luego un gran demócrata no era, ¿no? Paco, eso estamos de acuerdo, ¿no? Y entre 1823 y el año 2000, pues han gobernado, han mandado en España alguna gente que tampoco era muy demócrata. Una parte importante de este libro cuenta la historia de la prensa en el franquismo, en Almería, que era una historia, pues, muy sencilla de contar, porque había un periódico. Luego ya con el tiempo, pues, fueron surgiendo algunas publicaciones, pero nunca ningún diario, ¿no? Hay otros momentos, todo esto dependía de la legislación, primero general, del tipo de constitución que había en cada momento, y los españoles hemos sido especialistas en ir sucediendo una constitución tras otra, somos muy aficionados a las constituciones. Ahora tenemos un poco de estabilidad, lo cual parece que hay una parte del espectro político de la izquierda que le molesta que haya tanta estabilidad con una misma constitución y ya quieren hacer otra nueva, ¿no? Y en esas constituciones pues había un margen para la libertad en general y para la libertad de expresión en particular. Bueno, pues
a partir de esas constituciones se desarrollaban por norma general algo que se llamaban leyes de prensa e imprenta, algunas muy restrictivas y otras más liberales, porque quiero recordar que la palabra liberal es sinónimo de libertad. Es que ahora hay gente que utiliza la palabra neoliberal como un insulto, es una cosa acojonante. O sea, yo soy un nuevo amante de la libertad. Bueno, es lo que hay. Bueno, pues las leyes de prensa e imprenta más liberales permitían más cosas y las leyes de prensa e imprenta más restrictivas pues incluían algunas figuras que restringían la libertad, como por ejemplo la censura previa o como por ejemplo incluso el secuestro de publicaciones. Yo me he encontrado muchas publicaciones, especialmente en la época del franquismo, aquí arriba en la hemeroteca, en las cuales páginas enteras o artículos dentro de una página estaban tachadas, estaban censuradas. Y todo eso es una censura posterior, porque había una censura previa, es decir, durante mucho tiempo, para publicar un periódico, había que mandárselo primero a la autoridad pertinente y competente para que diera su autorización y se pudiera publicar. Todo esto yo creo que a todos los que estamos aquí nos suena como muy lejano, ¿no? Como muy raro. Sin embargo, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en el Consejo de Ministros, se ha dado luz verde a una ley que se llama de memoria democrática, que pretende que si el fruto de una investigación histórica ensalza a determinados personajes predeterminados por la autoridad competente, ese fruto de esa investigación histórica puede incurrir en un delito. Hay algún letrado aquí en la sala que ya ha manifestado en el radio que es una ley absolutamente incompatible con la Constitución. Pero es la que va a salir. O sea, salvo que haya un cataclismo, esa ley se va a aprobar. Y, pues no es el caso de este libro, pero a lo mejor alguna autoridad competente puede analizar este libro y encontrar alguna línea, algún párrafo que ensalce o que hable a favor de algún personaje que esté catalogado como peligroso, como conflictivo o como subversivo para las mentes del actual gobierno de España. Con lo cual, pues a lo mejor me puedo ver con una multa o incluso en la cárcel. Habrá que ver cuál es el desarrollo legal que le van a dar a esa ley. Yo quería hoy traer aquí a dos figuras de esta historia de la prensa, que entre otras muchísimas, pues figuran en este libro. Una de ellas es Fructuoso Pérez Márquez, que en Almería tenemos una callejita pequeña, pero muy céntrica, muy cerca de aquí, donde está la magnífica bodega Las Botas de mi amigo Pedro y Auri, que os aconsejo estar en la... Ya sabéis que, Antonio, se me escapa la publicidad, coño. Pues esa calle está dedicada a Fructuoso Pérez Márquez, que fue el director de La Independencia, que fue un periódico propiedad de Juan José Vivas Pérez, que editaron en la época de la Restauración tardía y que intentaba sobrevivir en la época de la Segunda República, con muchísimas dificultades, con varios asaltos al periódico. Quiere decir que estaba en la segunda planta y de repente pues había unos tíos que estaban poniendo unas escaleras por fuera para llegar a la ventana y asaltar el periódico. Esto ha pasado aquí en Almería, en La Independencia, ¿vale? En el periódico La Independencia. Bueno, pues ese señor y su patrón, Juan José Vivas López Pérez, tuvieron el mismo fin. Fueron asesinados en el principio de la Guerra Civil, en la playa de la Garrofa, el mismo escenario donde fueron asesinados otro montón de almerienses, porque eran de derechas, eran conservadores, eran políticos, eran empresarios, eran nobles, eran burgueses o eran terratenientes. Bueno, pues yo sinceramente, a mí la labor periodística de Fructuoso Pérez Márquez me parece, la suya y la de su hijo Fructuoso Pérez Barceló, me parecen encomiables. No sé qué pensará Pedro Sánchez de esto, pero yo voy a decir que me parecen encomiables siempre, allá por donde vaya. Igual que la de Ginés de Haro y Haro. Ese os suena más, ¿verdad? Ginés de Haro Ginés de Haro y Haro, padre,
fundó también un periódico que también fue asaltado en la época de la República y posteriormente en la época de la Guerra Civil. Y su hijo, Ginés de Haro Rossi, pues permaneció buena parte de la Guerra Civil escondido en los sótanos de su casa, que estaba y sigue estando. Él ya murió hace unos años, pero yo tuve la suerte de tener una conversación privada con él, investigando la historia de su periódico, que yo ya había leído aquí. Es una casa muy bonita, antigua de Almería, que hace esquina entre la calle de la Reina y la calle Pedro Jover, ¿vale? Que es un barrio que nuestra familia pues tiene mucho significado porque mi abuelo vivía allí. Entonces, en los sótanos de esa casa estaba escondido, y cuando tocaban a la puerta, pues su familia le tenía que decir por un agujerillo: Ginés, no se te vaya a ocurrir salir ahora, que vienen. Bueno, pues ese señor, a mí también me parece que hizo periodísticamente una labor encomiable. Por cierto, fue el autor del primer periódico de posguerra que hubo en Almería, que se llamó La Nueva España, que se editó por él un solo número, con una sola hoja, que ahora contaré cómo fue, y que a los 3 días, estamos hablando de abril ya de 1939, cuando entraron las tropas, porque aquí en la guerra, lógicamente en las plazas lo que pasaba es que la autoridad republicana, pues cuando ya veían que tenían la plaza perdida, salían corriendo o hacían lo que tuvieran que hacer para esconderse, y entraban las tropas. No entraban simultáneamente. Bueno, pues al día siguiente del periódico que creó Ginés de Haro Rossi, una cosa que se llamaba prensa del movimiento, que era la centralización de los medios de comunicación del Estado ya franquista, se hizo recibió la maquinaria y la creación del periódico por parte de Ginés de Haro Rossi, y editaron 2 números más de La Nueva España. En ese momento se dieron cuenta que el periódico, el nombre que le había puesto Ginés de Haro, coincidía con un periódico que se editaba y se sigue editando en Asturias, La Nueva España, y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron de nombre Yugo, que es el precedente de La Voz de Almería. Hasta los años 60 se estuvo llamando Yugo, luego se llamó durante un breve periodo de tiempo Yugo La Voz de Almería, y luego cambió de nombre a La Voz de Almería. Voy a beber un poco de agua porque veo que me estoy enrollando. Bueno, pues, ¿de dónde sacó la maquinaria Ginés de Haro? Pues la sacó de su propio periódico, del periódico que había editado su padre. ¿Y dónde estaba esa maquinaria? Pues en el mismo sitio que estaba la maquinaria de todos los periódicos que se editaban antes del 18 de julio del 36 en Almería. Es decir, en las dependencias de los sindicatos del Partido Socialista y de la UGT fundamentalmente, también de la CNT posteriormente, y en especial del Sindicato de Artes Gráficas, que se entretuvieron en incautarse del 100% de los periódicos que se editaban en Almería. Y cuando digo el 100%, es que en aquella época no había ni 1, ni 2, ni 3 periódicos como ahora. Había muchos periódicos, pero más de 10 periódicos. Bueno, pues los sindicatos y el Partido Socialista se incautaron del 100%. No sé si esto lo ha estudiado alguien más, además de mí o no, pero alguien me puede decir, no, del Diario de Almería no, había un Diario de Almería entonces también. Bien, del Diario de Almería no, porque ya pertenecía indirectamente a ese movimiento sindical y socialista. Supongo que con la nueva ley de memoria democrática lo que pretende el gobierno es que los historiadores contemos que los sindicatos y el Partido Socialista hicieron una gran labor robando la maquinaria de todos los periódicos y encausando judicialmente y pasándose por la piedra, acabo de citar el caso de Fructuoso Pérez Márquez, a empresarios y periodistas de signo político contrario. Pero no es que lo suponga, es que es a lo que se ha dedicado a hacer el propulsor de la Ley de Memoria Democrática en su faceta de profesor universitario, Fernando Martínez López, que como otros profesores de la Universidad de Almería, y por respeto a lo que tiene que ver con este libro, no citaré a otro de ellos, se han dedicado a contar
la historia desde el punto de vista de que quienes asesinaban o robaban y eran de su propio signo político eran magníficos, y quienes lo hacían desde otro punto de vista político eran unos criminales. Esto es lo que pretende la actual ley de memoria democrática. Yo ya, aunque ya lo he hecho en la radio, esto no es primicia, aprovecho este acto para volver a declararme insumiso ante esa ley. Yo seguiré investigando historia si puedo y publicaré las conclusiones que me dé la gana. No lo que diga Fernando Martínez, ni lo que diga Pedro Sánchez, ni lo que diga Carmen Calva. A partir de ahí, insisto, poco más. Bueno, sí, una cosa. No estaría mal que quienes se dedican a hacer política se dediquen a hacer política, y quienes se dediquen a investigar la historia se dediquen a investigar la historia. Pero que quien se dedique a hacer política y por tanto es político no se disfrace de historiador para malversar la historia. Esto lo reclamo en todos los sitios donde voy, y también lo querría reclamar aquí, y lo voy a seguir reclamando. Insisto, muchísimas gracias por haber venido, gracias a la Diputación, gracias al Instituto de Estudios Almerienses. Me hace muy feliz que haya organismos que sigan apostando por la cultura y por la cultura libre. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y con la gente con la que se trabaja en la difusión de la cultura, porque, lo digo con toda la humildad y con todo el cariño, estamos rodeados de gente que se quiere valer de la cultura y de la historia para hacer política. Y se cuelan en todos sitios, incluido el Instituto de Estudios Almerienses. No estoy haciendo política con esto. Pido rigor y cuidado con quien quiera aprovecharse de las instituciones culturales para mentir a la gente disfrazándose de historiadores o de difusores de la cultura. Y mis últimas palabras son para Nico, porque este no es un libro mío, es un libro de los dos. Es un libro que tiene letras y dibujos. Y los dibujos los ha hecho él. Y yo ya le dije cuando escribí mi novela, mi primera y única novela por ahora, Diario de un maltratador, que siempre que yo publicara un libro le ofrecería que la portada la ilustrase él, y ese ofrecimiento sigue en pie, y espero que sigamos publicando muchos libros juntos. Yo tengo, y es lo último que digo, una deuda, no con la historia que está pagada con esto, sino con la fabulación histórica. Y como mi mujer sabe, pues ya hay un proyecto de escribir un libro, una novela ambientada en una época que yo digo que a mí me gusta mucho, y ella dice que tengo obsesión con ella, que es la Guerra Civil. Así que espero que no demasiado tarde pues nos veamos presentando una novela, que es que cuando no se quiere tener rigor histórico, pues se escribe una novela. Yo en ese caso escribiré una novela sobre la Guerra Civil. Muchas gracias.